Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Me da gusto ver que ya está conectado, que ya está aquí listo y dispuesto para tener nuestro estudio el día de hoy, nuestro estudio del día miércoles. Me da gusto ver que ya ha apartado su tiempo en esta tarde, en esta noche, y vamos a comenzar con nuestro estudio. La semana pasada hemos terminado ya de analizar, de dar un vistazo general a la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, la primera carta, porque bueno, hay dos cartas, ¿verdad? Estuvimos hablando de la primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses y sin duda hay mucho que aprender de lo que Pablo les dice a estos hermanos que estaban en la ciudad de Tesalónica. Hemos hablado bastante acerca del tema, pero bueno, el día de hoy, como comienza un nuevo mes, también vamos a comenzar con un nuevo tema. Vamos a pasar a hablar de otra cosa. Y bueno, vamos a dar un giro. Ya vamos a dejar por un momento a un lado las cartas. Los meses anteriores hemos estado hablando gran parte del Nuevo Testamento, pero el día de hoy vamos a retroceder un poco en la Escritura, vamos a retroceder un poco en la Biblia y vamos a situarnos en el Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a hablar acerca de, bueno, el mes en general, y comenzando el día de hoy vamos a hablar de un personaje conocido, de una historia conocida, de un profeta conocido. El día de hoy vamos a empezar con el estudio del profeta Jonás, este profeta menor que sin duda es conocido y que cuenta una historia muy interesante, pero hay muchas cosas que aprender acerca de este profeta, por lo cual entonces este mes vamos a estar hablando acerca del profeta Jonás, y el día de hoy comenzamos con nuestra primera sesión de estudio acerca del libro del profeta Jonás. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y vamos a entrar en esta primera sesión, en esta primera parte acerca de lo que trata el libro del profeta Jonás. Vamos a comenzar entonces en este tiempo. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor, nos bendices, porque el día de hoy, Señor, nos permites comenzar un nuevo estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar varias de las cartas del Nuevo Testamento. Gracias porque nos has permitido estudiar los evangelios. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra, tu escritura, y podemos conocerte a través de ella. El día de hoy, Señor, vamos a comenzar un nuevo tema. Ahora que comienza un nuevo mes, vamos a empezar a hablar del profeta Jonás. Pedimos, Señor, de tu dirección, pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu entendimiento para comprender de una mejor manera de lo que trata el libro del profeta Jonás. Gracias, Señor, por el testimonio que tú nos dejas a través de este profeta. Ayúdanos a entender lo que tú quieres mostrarnos a través de la vivencia de este profeta. Ayúdanos a lo largo del mes. Ponemos en tus manos este estudio, las sesiones del mes y esta sesión que estamos comenzando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos a hablar acerca del profeta Jonás. Vamos entonces a empezar con la introducción. Y bueno, el profeta Jonás es un profeta interesante porque este es un libro único, porque se ocupa más del profeta que de la profecía. Y si vemos los demás profetas, los profetas mayores que hemos estado hablando, mencionándolos mucho en las clases de los días domingos, entre los profetas mayores y los profetas menores, básicamente todos tienen la misma característica, y es que los libros están más centrados en las profecías que ellos dan, en lo que Dios habló por medio de ellos. Pero el profeta Jonás es diferente, porque el profeta Jonás habla acerca de su vida. No tanto habla acerca de su predicación y de los mensajes que Dios le dio para que diera a la gente, sino de su vida. Esta es una característica única del libro del profeta Jonás. Entonces, este libro se centra más en el profeta, en su vivencia, que en lo que estaba predicando, la condición de su alma y el amor con que Dios le disciplina
instruyen y humillan al lector. Cuando nos acercamos a leer al profeta Jonás, sin duda que podemos darnos cuenta principalmente del amor de Dios y a veces de la negligencia del ser humano. Y que constantemente el profeta Jonás nos representa por la manera en que se comporta, por lo que, así como actuó el profeta Jonás, no deberíamos actuar nosotros. Y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. El profeta Jonás, sin duda que es un profeta interesante, muy interesante. Porque muchas veces llegamos a tener el pensamiento que tiene este hombre. Si alguna vez pensamos que ya no hay esperanza para ciertas personas, que su maldad, que su perversidad es tan grande que son incapaces de cambiar, el libro del profeta Jonás puede deshacer todos nuestros prejuicios mentales. Hay veces que creemos que hay gente que está ya perdida, que hay gente que nunca va a conocer del Señor. Por un lado, porque es gente muy mala. Por el otro lado, a veces podemos pensar que hay gente que no queremos que conozca del Señor precisamente porque es muy mala, porque creemos que no debería conocer al Señor. El libro del profeta Jonás nos demuestra cómo son las cosas realmente, cómo es que Dios se maneja, cómo es la forma de pensar de Dios, cómo es Dios en esta parte amorosa y en esta parte misericordiosa. Hay veces que nosotros pensamos que hay gente que no debería llegar a cambiar, porque es muy mala. Y hay gente que pensamos que son casos perdidos. Pero bueno, Dios por medio del profeta Jonás nos muestra algo diferente y quita todos los prejuicios que hay en nuestra mente. Podemos pensar en los asesinos en serie, en los violadores, en los que trafican droga, en los terroristas, en gente mala, en gente muy mala. A veces con esta gente es normal que tengamos odio, que lleguemos a pensar que ¿por qué merecerían ser perdonados? Es normal desear que tal vez tales individuos violentos y llenos de odio son castigados. ¿Por qué lo merecen? Porque hacen mal y deberían ser castigados. Es un sentimiento normal de justicia que hay en el hombre. El querer que alguien que se porta mal a nuestro juicio sea castigado. Eso es algo que muchas veces hemos pensado. Pero este libro nos describe cómo Dios desea extender su gracia, su misericordia, su amor, incluso a las peores personas. Aquí el asunto no se trata de a quién queremos que se arrepienta, quién queremos o quién creemos que merezca, sino de que se trata de Dios a quien quiere salvar, Dios a quien quiere acercarse. Este libro nos desafía a ser usados por Dios para alcanzar al que tal vez despreciamos o cuya redención nos parece imposible. El profeta Jonás se encuentra en un reto, porque para él esta gente era muy mala y él despreciaba a esta gente que Dios le dice, ve y predícales, ve y háblales. Había una buena razón para esto, claramente. Jonás sabía que eran gente muy mala. ¿Por qué lo eran? Eran gente malvada. Pero para Jonás era impensable ir y predicarles. Para Jonás esta gente no tenía remedio. Pero para el Señor sí. No se trataba de lo que Jonás pensaba, sino de lo que el Señor estaba pensando. El pecado corre desenfrenado en nuestra sociedad. Hemos hablado de esto. Cómo es que cada vez el pecado se normaliza más. Y se cumplen aquellas palabras de que a lo malo ahora se le llama bueno. Y a lo bueno ahora se le llama malo. Los titulares de los diarios y las prisiones son testimonios vivos de que el pecado abunda en nuestra sociedad, que el pecado abunda en el lugar en el que nos movemos, que el pecado está presente. Y hay algo que hacer al respecto, claramente. Con todo el abuso infantil, la pornografía, los asesinatos, el terrorismo, la anarquía, la libertad, el libertinaje,
los dictadores, los gobiernos que oprimen. El mundo parece que está desbordado de violencia, odio y corrupción. Y tristemente así es. El mundo está lleno de pecado y está lleno de gente muy mala, de gente malvada, de gente que parecen ser casos perdidos. Al escuchar sobre estas tragedias y quizá experimentarlas, porque pues cada vez, ¿no? Es más gente la que ha sufrido abusos, la gente que ha sido asaltada, la gente que conoce a alguien que ha padecido una cosa de estas. Al ser partícipes o al conocer, al experimentar de este tipo de cosas, empezamos a entender de que verdaderamente se necesita un castigo divino ante tanta maldad que hay en el mundo. Y decimos, Señor, ¿por qué tú no haces nada? Señor, ¿por qué tú no haces algo en contra de esta gente que es malvada, de esta gente que es mala? A veces incluso hasta deseamos algún tipo de venganza sobre esta gente violenta y sobre estos actos violentos. A veces llegamos a pensar, no tienen perdón de Dios. Pero pensemos un momento y supongamos que en medio de estos pensamientos de que es que esta persona es muy mala, no merece el perdón de Dios. Dios nos llama y nos muestra claramente que tenemos que predicarle el evangelio, quizá al peor delincuente, quizá a un asesino, quizá a alguien, a algún ladrón, a alguien que nos robó a nosotros. ¿Qué diríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué contestaríamos? Esto fue lo que vivió Jonás. Dios lo confrontó ante su deseo egoísta que esta gente no conociera a Dios. Esta gente, que era el pueblo de Nínive, los ninivitas pertenecían al reino de Asiria. Asiria, el grande y perverso imperio, era el enemigo que Israel más temía. A lo largo de la historia, Asiria e Israel tuvieron muchos problemas e Israel aborrecía básicamente a los asirios por lo que había sucedido en el pasado y también por la manera y la cultura en la cual ellos se movían y se desarrollaban. Para los israelitas, el pueblo asirio era un pueblo malvado, y claro que lo era un pueblo muy sanguinario. Pero esto no era ninguna razón para que Jonás pensara que esta gente no merecía la salvación. Que eran malos, que eran malvados, sin duda que lo eran. Pero esto no daba razón para que Jonás pensara que ellos no debían conocer del Señor. Entonces, a lo largo de la historia, los asirios desplegaron su poder ante Dios y el mundo con numerosos actos de crueldad insólita. El imperio asirio, a lo largo de la historia, fue reconocido por la clase de maldad que manejaban. Ellos verdaderamente eran malos. Cuando Jonás oyó que Dios le dijo que fuera a Siria y llamara a los asirios al arrepentimiento, corrió en dirección opuesta. Porque Jonás no iba a hacerlo. Porque Jonás no quería hacerlo. Porque para Jonás esta gente era realmente malvada. Tan malvada que solamente merecían el castigo de Dios y no merecían su perdón. Para empezar, el Señor le pidió que fuera y que les dijera que se arrepintiera. Jonás no sabía para empezar qué respuesta ellos iban a dar, pero sí que sabía la respuesta del Señor. Jonás sabía que si ellos se arrepentían, el Señor los iba a perdonar. Y como él no quería que fueran perdonados, para empezar, no quiso ir. Cuando el Señor lo manda, Jonás lo que hace es dar una respuesta negativa. Y lo que hace es huir del Señor para no cumplir con el mandato que el Señor le había dado de ir y predicarle a sus enemigos. Para Jonás, esta gente no merecía el perdón. Para Jonás, esta gente solamente merecía perdición y castigo y un juicio venido
de Dios. La principal razón por la cual, Jonás no fue, es porque ellos eran malvados. Y para Jonás ellos no merecían el perdón. Y porque sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Esas son las razones por las cuales Jonás no fue. Porque ellos eran muy malos y no merecían el perdón. Y porque si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. El libro del profeta Jonás es un libro totalmente diferente a los demás profetas. Por lo que mencionamos, principalmente porque todos los profetas se encargan de hablar de las profecías, de hablar de los mensajes que Dios les dio para predicar. Y Jonás se encarga más de la experiencia que él vive, más que de su predicación, porque su predicación realmente es corta, muy corta, y eso lo vamos a ver más adelante. Y aparte de que este libro muestra una particularidad muy interesante, y es que el profeta Jonás muestra a los personajes en una posición diferente a la que se espera de ellos. ¿Cómo? Primero que nada, el profeta Jonás muestra al profeta huyendo y siendo rebelde a Dios. Los profetas eran los primeros que obedecían a Dios. Cuando recibían un mensaje de Dios, lo que ellos tenían que hacer era ir con la gente y predicarlo. Independientemente de que si les iban a creer o no, o que si le iban a sufrir persecución, que si los iban a maltratar, que si cualquier cosa, los profetas, al recibir un mensaje de Dios, lo que hacían era ir y predicarlo. El libro del profeta Jonás nos muestra a un profeta que recibe el mensaje de Dios y lo que hace es huir. Lo que hace es ir en dirección contraria a donde el Señor le dijo, y lo que hace es desobedecer al Señor y no predicar el mensaje que Dios le había dicho que predicara. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es que nos muestra unos marineros paganos rindiéndose a Dios. Cuando Jonás huye, cuando Jonás va en la barca, va en camino a Tarsis, y sucede este asunto de que empieza una tormenta, empieza una tempestad a causa del pecado de Jonás. Los marineros lo que hacen es preguntar, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Quién eres? Y Jonás pues confiesa su pecado. Y ellos entienden, estos marineros que pertenecían a otro lugar, a otro país, y que tenían sus propios dioses, entienden que el Dios de Jonás, el Señor, Jehová de los ejércitos, era más grande que todo lo que ellos conocían, incluso que sus propios dioses. Por eso es que estos marineros paganos, en medio de la tempestad se rinden a Dios. Esto es algo que igual llama la atención, porque no es de esperarse. Es gente de otro país, es gente de otro lugar que se rinde a Dios, incluso más rápido que Jonás, que lo conocía. También nos muestra a un rey sádico, a un rey malvado, a un rey cruel, a un rey sanguinario, siendo transformado por una predicación de 8 palabras. La predicación de Jonás, esto fue lo que duró, 8 palabras. Y eso fue suficiente para que un rey malvado, un rey que le gustaba la maldad, un rey que le gustaba matar a gente, un rey que le gustaba los trofeos humanos, se convirtiera y fuera transformado. Y no solo él, sino que todo un reino cambiara de dirección por una predicación de 8 palabras. Aquí el asunto es que claramente no se trata de lo que Jonás dijo, sino de lo que el Señor estaba haciendo. Porque si hubiera sido de lo que Jonás hizo, muy probablemente nadie se hubiera convertido, porque el deseo de Jonás era que no se convirtieran. Pero no sé si usted ha escuchado, yo he escuchado muchas veces que el Señor tiene un buen sentido del humor y hace cosas inesperadas. La predicación que probablemente Jonás hizo con la idea de que nadie se convirtiera, el Señor hizo que se transformara todo un reino entero. Por la predicación de un hombre que en lo profundo de su corazón no quería decirlo y no quería que nadie se convirtiera. Pero el Señor, como Él tiene buen sentido del humor
con esa predicación que hizo Jonás, con la idea de que nadie se convirtiera, el Señor transformó a un reino entero. El libro está dividido básicamente en 4 partes. No es un libro muy largo, es un libro cortito. Esa es su tarea, hermano, que lea el libro del profeta Jonás, porque, bueno, en general es un libro muy interesante y está cortito. Está cortito y está basado, tiene 4 divisiones principales. La primera es la rebeldía de Jonás. El Señor habla a Jonás y Jonás no hace caso, se rebela al Señor y va en dirección contraria. La segunda parte de esta historia es el arrepentimiento de Jonás, o sea, cuando el gran pez se lo traga y está dentro del pez. Estando dentro del pez, Jonás tiene un momento de reflexión acerca de lo que había estado haciendo y pide ayuda al Señor. Después, la tercera parte de este libro es el sermón de Jonás, lo que predicó y lo que su predicación provocó en el reino. Y la cuarta parte es el reclamo de Jonás ante la bondad de Dios. Lo que provoca su predicación es que todo el reino se convierta, se transforme al Señor y se arrepienta de su pecado. Y esto es causa de una molestia muy grande para Jonás, porque no quería que la gente se arrepintiera y porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Esta fue su predicación. El Señor los va a destruir. Eso fue suficiente para transformar a todo un reino. Ellos se convirtieron, ellos se arrepintieron y el Señor los perdonó. Este fue la razón por la cual Jonás se molestó y le reclamó al Señor. Y Jonás dice, yo no quería predicar porque ya sabía que tú los ibas a perdonar. Yo no quería predicar porque ya sé que tú eres bueno, tú eres amoroso, eres misericordioso y los ibas a perdonar. Y yo no quería que los perdonaras. Y yo no quería, Señor, que ellos fueran transformados. Por eso no quería predicarles, porque ya sabía lo que iba a pasar y porque ellos no merecen tu perdón. Esa es la razón por la cual Jonás tomó una dirección contraria. El libro de Jonás nos cuenta la historia de la fuga del profeta y cómo Dios lo detuvo y lo hizo regresar. En este sentido, Jonás hizo lo que él quería y el Señor le dijo, no, para allá no es para acá. Ciertamente el Señor nos deja tomar muchas veces decisiones, pero constantemente Él interviene en nuestra vida. Se habla mucho acerca de Jonás el libro de Jonás, muestra este asunto de cómo, aunque Jonás toma una decisión, el Señor le dice, no, así no son las cosas. Las cosas no son como tú quieres ni como a ti se te antoja. Las cosas son así. Entonces Jonás, a pesar de que toma su decisión y se va hacia el otro lado y huye del Señor y no quiere ir a predicar y toma su decisión libre, el Señor le dice, no, las cosas no son así. Las cosas no se van a hacer a tu modo. Tú vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Tú vas a hacer lo que yo te ordené que hicieras. Entonces, Jonás huye y Dios lo detiene. Y Dios lo regresa y Dios lo lleva a Nínive a predicar. Aun cuando Jonás no quería. Jonás lo hizo no queriendo. El Señor le dijo que hiciera algo y Jonás lo tuvo que hacer. Porque hasta el final del libro vemos que Jonás no quiso hacerlo. Y Jonás no tenía las ganas de hacerlo. Y el Señor le ordena que haga algo. Pero esta historia es mucho más que un hombre y un pez. Porque, bueno, esta historia, para los que hemos ido a la iglesia desde niños, ¿no? En la escuela dominical, ahorita los que son pequeños, los papás lo saben. Esta historia es conocidísima. La historia de Jonás nos las enseñan desde pequeños en la iglesia. Que a Jonás se lo tragó un pez. Y ya.
Eso es lo que nos enseña lo que nos enseñan en la escuela dominical, en la escuelita bíblica. Esta historia nos la enseñan. Esta es una historia muy conocida, sobre todo la ilustración, ¿no? El asunto de que Jonás es tragado por un gran pez. Pero esta historia muestra muchísimo más. Esta es una historia verdaderamente profunda. A pesar de que es cortita, muestra elementos muy importantes acerca del carácter de Dios y acerca de la negligencia constante del hombre. Y cómo es que incluso a veces los que conocemos a Dios somos más insensibles que los que no lo conocen. Esta historia es muy profunda. Demasiado profunda. Hay muchísimo que aprender del profeta Jonás. No es solamente un hombre que es tragado por un pez. Es muchísimo más. La historia no se centra en Jonás. La historia se centra en el Señor. Y cómo es que el Señor muestra su amor y su misericordia a gente malvada. A gente que Jonás creía que no merecían el perdón. Y cómo es que Dios lleva a Jonás a hacer algo que incluso él no quería hacer. Las cosas se hicieron al modo del Señor y así debería hacerse siempre, al modo del Señor y no al nuestro, como en el caso de Jonás. Pero a veces necesitamos un estirón de orejas del tamaño de un gran pez tragándose al hombre, para entender que las cosas deben hacerse al modo del Señor y no al nuestro. Ese fue el jalón de orejas que necesitó Jonás. Incluso después del jalón de orejas, siguió con el deseo de que no se convirtieran. Nadie merecía menos el favor de Dios que el pueblo de Nínive. Eso era un hecho. O sea, la gente era malvada, la gente era demasiado mala y lo único que merecían era el castigo de Dios. Eso Jonás lo tenía presente. Y era un hecho. Ellos merecían el castigo de Dios por la cantidad de maldad y de pecado que había en el pueblo asirio, que había en Nínive. Pero Jonás también sabía que Dios los perdonaría y los bendeciría si ellos se apartaban de su pecado y lo adoraban y se convertían a Él y dejaban sus malos caminos y se convertían al Señor. Jonás lo sabía, Jonás lo tenía presente. Y por eso no quería predicarles, porque para él solamente merecían castigo y no merecían gracia ni misericordia. Jonás también conocía el poder del mensaje de Dios. Sabía que el mensaje que llevaba no era un mensaje suyo, era un mensaje venido del Señor. Jonás sabía que una predicación débil suya podía resultar en que aceptaran y escaparan del castigo divino, y así fue, y así sucedió. Una predicación débil, podemos incluso llegar a decir por la manera en que predica Jonás, una predicación triste, mediocre, 8 palabras. Yo me imagino que esto lo he dicho antes, que Jonás iba diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, el Señor los va a destruir, arrepiéntanse, oigan, arrepiéntanse. Jonás iba así predicando con la idea de que nadie lo escuchara. Pero no se trataba de él, no se trataba de lo que él quería, no se trataba de hacer las cosas a su modo. Se trataba de que el Señor ya tenía un plan para con el pueblo asirio y Jonás solamente era un instrumento. Jonás solamente era un medio para que el mensaje les llevara, porque el Señor ya sabía que era lo que iba a pasar cuando ellos recibieran el mensaje. Y el Señor les estaba buscando para que ellos se arrepintieran y hubiera perdón para ellos. Jonás solamente era un instrumento, no era el modo de Jonás, era al modo del Señor. Jonás aborrecía a los asirios y quería venganza, no quería misericordia. Ellos merecían ser castigados, ellos merecían el juicio de Dios. Y muy probablemente, sí, tenía razón Jonás. Pero como sabía que el Señor podía perdonarlos y no estaba dispuesto a ver eso, tampoco estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Señor. No estaba dispuesto a cumplir lo que el Señor le había perdido. Por eso huyó. A la larga obedeció y predicó en las calles de Nínive. Y el pueblo se arrepintió y se libraron del castigo del Señor. A regañadientes, a mala manera, con enojos, con negligencia, Jonás fue y cumplió
Vuelvo a decirlo, no fue que Jonás quisiera, porque aún estando fuera del gran pez, Jonás no tenía ganas de ir a predicarles. Jonás fue porque era un mandato del Señor. Y ahí es donde vemos la grandeza del Señor, porque no se trataba de Jonás. No era su predicación, era lo que el Señor había decidido ya hacer con el pueblo asirio, que era perdonarlos. Hermanos, nos vemos la siguiente semana. Estamos aquí hablando acerca de una introducción, un panorama general de lo que nos muestra el libro de Jonás. Lea el libro, es muy cortito, es una historia muy interesante. Aparte, como es una narración, es fluida y se puede leer de manera rápida. Entonces, nos vemos la semana que viene para continuar hablando acerca del profeta Jonás. Léalo y si tiene alguna duda puede acercarse con nosotros para preguntar y con la ayuda del Señor trataremos de aclarar cualquier duda que haya al respecto. Nos vemos la siguiente semana, hermanos. Que Dios les bendiga.